la posibilidad de comunicarnos. Y cómo no, porque ya lo vimos, esa respuesta de nuestra maldad todavía en esta condición de rencor, de este pecado terrible del rencor, es la respuesta, son esos síntomas que nos dejan ver que todavía hay cosas que tenemos que perdonar. Ahora, así como nosotros podemos ver con este pecado del rencor todo lo negativo que produce, toda su consecuencia terrible, eso es lo que sucede con todo el pecado. Nosotros tenemos que saberlo así. El que miente siempre va a necesitar de mentir más, y es un desgaste mental estar tratando de inventar esas mentiras y luego ya no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira. Una persona que usa la mentira sabe lo que estamos hablando. Cuando tú estás viendo en la pornografía en una televisión o en una computadora, te das cuenta que esa satisfacción momentánea va a requerir de mayor satisfacción posteriormente y va en una perversión porque no está el diseño de Dios. Los bienes que Dios nos permite tener aquí en la tierra y disfrutarlos siempre son una bendición de Dios, y la bendición de Dios nunca va a ir en contra de un mandamiento de Dios. Así es que no trates de automanipularte pensando que hay formas de vivir en pecado con la bendición de Dios. Si hay algo que se pierde inmediatamente es la luz que Dios nos tiene. Dejamos de ver la claridad de eso y empezamos a autojustificar nuestra situación de pecado. Si hay algo que se pierde, lo dice el Salmo 51, en ese salmo que David hace después de un año de vivir en pecado y cargando con todo eso. Dice: el pecado está siempre delante de mí, una culpabilidad terrible. El estar en cualquier tipo de pecado, el que él hubo, estuvo terrible, ¿verdad? Y él dice: vuélveme al gozo de la salvación. No hay gozo cuando nosotros nos mantenemos sin arrepentimiento en un pecado, y lo vemos claramente. Hay una consecuencia siempre en relación con eso. Intrínseco al pecado siempre va a haber algo malo, y al contrario, los mandamientos de Dios siempre van a traer una recompensa. Todo lo que Dios nos pide que hagamos, cuando Dios te dice habla verdad y hablas verdad, va a haber una bendición de Dios. Cuando Dios te dice haz discípulos, evangeliza, el simple hecho de ver que una persona nace de nuevo te va a inundar de un gozo precioso. Cuando Dios te dice es más bienaventurado dar que recibir, y tú te renuncias a ti mismo y le das algo a alguien que amas o a alguien que ni siquiera conoces, va a traer una satisfacción mayúscula en tu vida, más allá de lo que podamos imaginar. Y ahí Dios siempre en todos sus mandamientos, dice el Salmo 19, sus mandamientos, sus leyes, sus juicios, sus preceptos, todo lo que Dios nos plasma en su palabra, dice en guardarlos hay grande galardón. ¿Lo crees? Dios así lo dice y lo establece, y Él es fiel. Entonces el día de hoy ya vimos la ocasión pasada cuáles son los síntomas negativos. A través del perdón tenemos nosotros que, ¿cómo podemos evitar eso? Limpiarlo de nuestra vida. Pero además de todo, el día de hoy vamos a ver los beneficios de perdonar. Si Dios nos está pidiendo perdonar, por muy negativo que nuestra mente pueda ser, nosotros tenemos que convencernos de que el perdonar, el lograr el verdadero perdón, no el perdón barato que el mundo ofrece. Ahorita vamos a ver que muchas veces estamos confundidos cuando creemos que hemos perdonado, y la realidad es que no se ha hecho eso en nuestra vida. Cuando llegamos y logramos en el nombre del Señor perdonar verdaderamente, en eso va a haber beneficios, bendiciones. Y vamos para esto a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Dios ya nos ha estado hablando, ¿verdad? A través de la alabanza, de la oración, de este momento especial con Dios. Él ya ha preparado, ya nos ha estado hablando, nos está recordando su palabra y va a continuar haciéndolo. Dice Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
¿Cuál es el contexto de estos textos que acabamos de hablar? Nosotros, para extraer el verdadero conocimiento de la Biblia, tenemos que entender que tenemos que ir a la Escritura para darnos cuenta qué es lo que realmente el autor, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, ya lo sabemos, toda Escritura es inspirada por Dios, 2 Tesalonicenses 3:16, intenta transmitir en estas palabras. Es lo que tenemos que enfocar. No puedo yo decir aisladamente, solo interpretar lo que a mí me parezca de un texto bíblico. En el capítulo 1 de Colosenses nos habla acerca de la manifestación de Cristo, nos da una descripción de la manifestación de Cristo y la supremacía de Cristo en toda la creación. Nos habla de quién es Él, cuál es su naturaleza, y en el capítulo 2, después de hacer esa explicación, nos habla del impacto que tuvo la venida de Cristo aquí en la tierra, cuál fue el propósito, y nos habla principalmente del perdón de nuestros pecados a través de su obra. Nos habla de lo que gana Cristo para nosotros, quitando todos esos conceptos de religiosidad y del acto humano para alcanzar la salvación, porque sabemos que es por gracia. Y entonces, a partir del capítulo 3, de la misma forma que contextualizamos Efesios 4, vemos que el apóstol en las dos iglesias hace lo mismo. Después de hacer una explicación de toda la soteriología, que es la materia teológica de la salvación, eso significa soteriología, después de hacer esta explicación de todo lo que la salvación implica, de la elección en Efesios, de la manifestación en nosotros y en la iglesia, de cómo somos salvos por gracia. Entonces ahora él empieza a describir lo que significa nacer de nuevo. Empieza a darnos conocimiento de lo que ahora podemos entender en esta condición de nuevo nacido. Una persona no es cristiana, no es hija de Dios solamente porque se autonombre así. El Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo, el maestro de la ley, en Juan 3. Nicodemo no era un maestro de la ley, Nicodemo era el maestro de la ley. Era una persona respetable dentro del gremio judío, dentro de los fariseos. Era alguien a quien se le consultaba acerca de la ley. El problema que tenían es que estaban primero sus tradiciones rabínicas, sus líneas de forma de interpretar las escrituras, y la escritura dice, 2 de Pedro 1, no es de interpretación privada. Tenemos que contextualizar la Biblia para poder entender lo que es el mensaje verdadero de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué significa eso? Jesús se lo explica. Es necesario nacer de lo que es de la carne, carne es, y de lo que es espíritu, espíritu es. Y luego, como no entiende esto, le dicen, os es necesario nacer de agua y nacer de espíritu, lo cual significa, hablando de carne y agua, es la forma en que nosotros venimos a este mundo, y nos está hablando de nacer físicamente, y posteriormente espiritualmente tiene que haber un nuevo nacimiento. El espíritu que estaba muerto tiene vida, y entonces eso se refleja 1 Corintios 2 en que ahora entendemos las cosas de Dios. Y eso es esa capacidad que Dios nos da. Eso es lo que Pablo empieza a explicar, de decir, entonces hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. No es al revés, no funciona al revés. No es que yo quiera ser misericordioso y trato de buscar hacer misericordioso en un concepto intelectual de la misericordia, y entonces con eso yo voy a ganarme la salvación. Con eso yo voy a poder tenerlo porque por gracia sois salvos. No funciona así. Yo voy a entender lo que es el verdadero perdón, yo voy a entender lo que es la verdadera misericordia, yo voy a entender lo que Dios quiere para mi vida por la capacidad que el Espíritu Santo de Dios me ha dado al cambiar esa naturaleza. Ahora mi espíritu vive y ahora tiene comunión, tengo la capacidad de tener esa comunión con Dios. Tito 3, del 3 al 6. Entonces, cuando entendemos esto, el apóstol Pablo nos empieza a dar cuenta, ¿verdad? Que nos hace que nos demos cuenta de que el cambio interno en el nuevo nacimiento, el cambio interno de la regeneración, hay una forma que se comienza a exteriorizar. Esto es lo que la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2 llama transformación, cambios evidentes. Lo que sucede internamente empieza a suceder con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de dirigirnos a los demás, con nuestra forma de relacionarnos, con nuestras acciones y decisiones. Y por eso el apóstol empieza a tener una analogía con algo común, con algo del diario vivir, que es nuestra vestimenta. Cómo caminamos, nos salimos de nuestra casa, y dice, por eso vestíos como escogidos de Dios, santos y amados.
Nos está diciendo el Señor aquí que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, somos escogidos de Dios para ya no pensar que podemos lograr un reino en este mundo. Ese no es el precepto de Dios. Están equivocados esas personas que piensan que ahora el pueblo de Dios debe de estar buscando riqueza, debe de estar buscando prosperidad económica, debe de estar buscando los mejores puestos en las empresas transnacionales, y tenemos que estar buscando los lugares de gobierno para implantar el reino de Cristo aquí. Es una equivocación terrible. Es la misma distorsión que el pueblo judío tenía en la época de Cristo, en la que la libertad que venía a ganar Cristo, ellos pensaban que era por el sometimiento gubernamental, el del Estado, del Imperio Romano. Y eso es lo que ellos esperaban. Sin darse cuenta, estaban cegados, miopes, porque las profecías no estaban dirigidas hacia eso, pero ellos no querían escucharlo. Es lo mismo que está sucediendo ahorita. Es muy claro cómo en Daniel y en los profetas, Zacarías, en Ezequiel y en Apocalipsis y en parte de los evangelios, en Tesalonicenses, a lo largo de toda la Biblia, vemos todo lo que Dios dice acerca de ese establecimiento del reino de Cristo, y no es para este tiempo. Este es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia, el tiempo en el que el reino de Dios se establece, ni siquiera en un grupo específico de iglesia, sino se establece en los corazones de sus hijos. Nosotros somos el lugar donde el Espíritu de Dios habita, el lugar donde hay libertad. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso ya no necesitamos un templo específico, y podemos rentar un lugar como este y reunirnos y darle gloria al único que se la merece, y cantar y alabar. Y podríamos hacerlo en un parque, y podríamos hacerlo en cualquier otro lugar, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Porque dice 1 Pedro 2 que ahí, ¿verdad?, somos como piedras vivas. Ahora nosotros somos los que conformamos ese lugar donde antes en el tabernáculo, donde antes en el templo en la antigüedad se manifestaba la presencia de Dios. Ahora ese lugar es donde está su pueblo, donde estamos tú y yo, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nos hace esta indicación. Nosotros formamos ahora parte de ese pueblo. Por eso Cristo, cuando le responde en relación al perdón a Pedro le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Ahí en Mateo 18:22, que peque contra mí hasta 3. Jesús le dice: tú tienes que perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. Inmediatamente que le dice esto, lo cual implicaba en su mente de forma perfecta, inmediatamente le dice en el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante. Ahora las cosas para ti, para mí, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a su iglesia, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros ahora formamos parte de un reino en el cual nosotros hemos sido perdonados, y ahora nosotros, al entender ese perdón tiene que ser real. Ese perdón debe de convertirse en una característica de un cristiano, de un verdadero cristiano, de alguien que se sabe perdonando. Y por eso en el siguiente versículo, el versículo 13, ahorita regresamos al 12, en el versículo 13 Él hace, a través de su escrito, Dios nos da un mandamiento: soportándoos unos a otros y perdonándoos. El perdón, la ejecución del perdón, no es una opción en un hijo de Dios, es un mandamiento de Dios. No es algo que yo piense, bueno, cuando sienta perdonar, ahora que me nazca perdonar. Dios te dice: te ordeno que perdones. Y vamos a ver por qué es tan enfático Dios en esto. La palabra perdonar en el griego, en el idioma que se escribe el Nuevo Testamento, esta carta a los Colosenses, es la palabra charizomai. Charizomai se pronuncia y significa conceder, otorgar favor, otorgar o conceder bondad gratuita o de forma incondicional en rescate. Entregar, dar, gratificar,
dar libremente. Eso es lo que dice el diccionario del griego. Y escucha la última parte que se define harizomai, que es perdonar. Conceder en gracia. Esta palabra harizomai, su raíz es charis, que se traduce en el Nuevo Testamento como gracia. Entonces lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Por eso nos indica posteriormente, número uno, que el perdón es un mandamiento para nosotros. Y luego, ¿cómo nos tenemos que perdonar? El siguiente parte del versículo 13 nos lo dice. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estamos tan influenciados por la filosofía de este mundo que hemos creado en este mundo, y muchos de nosotros no nos hemos liberado de ese tipo de pensamientos, nuestro propio concepto de amor, nuestro propio concepto de misericordia, nuestro propio concepto de perdón. Y muchos de nosotros con esos fallidos conceptos creemos que estamos siendo obedientes a Dios, distorsionando lo que Dios nos ha dicho. ¿Cómo perdonó Cristo? La misma definición de la palabra nos los dice: con gracia, con un favor que nosotros damos sin ningún tipo de condición. Es decir, para explicar esto, el perdón no significa que tú estés esperando que la persona haga algo para que tú la perdones, porque entonces dejaría de ser gracia, dejaría de ser una manifestación de la gracia, dejaría de ser perdón en sí mismo. El perdón no requiere que esa persona haga algo diferente, se comporte algo diferente, te diga algo diferente. El perdón ni siquiera depende que esa persona exista. No tiene ningún tipo de dependencia externa cuando una persona perdona. No importa lo que esté pasando alrededor. Y esto es importante porque muchos de nosotros nos hemos quedado a la mitad del mandamiento que está explícito aquí en Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Número 1, soportaos. Y muchos de nosotros soportamos verdaderamente pero estamos engañados. Creemos que si yo soporto, que si yo recibo un agravio y lo dejo pasar, bueno, está bien, ya me hiciste eso, ya, ok, ya, no pasa nada, síguele. ¿Eso es perdonar? No. Y hemos creído, nos hemos comido la idea de que al soportar estamos perdonando, y la Biblia no dice eso. Dios mismo en el libro de los Hechos habla y dice que Dios en su paciencia, pasando por alto los pecados pasados, quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios tolera, Dios soporta la pecaminosidad del hombre con un fin, el que vengamos al arrepentimiento. Dios en su misericordia obra su paciencia para eso. Pero no todos los hombres, Él eso hace para todos los hombres, pero no todos los hombres son perdonados. Eso se ejerce por creer en la obra de Cristo. Y eso es un don de Dios, algo que hace Dios en los que Él ha escogido. Entonces, ¿verdad? Nosotros no podemos tener la idea de esperar, número 1, alguna reacción en ellos. Número 2, ¿verdad? Yo no puedo estar dependiendo de eso para ejercer el perdón. Yo tengo que saber que es una decisión personal, eso está en mí exclusivamente. En otras palabras, ¿verdad? El perdón es un ejercicio, es el uso, es la aplicación de una gracia que nosotros ya recibimos. Perdonar como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabes que Cristo no vino a la tierra a buscar bondad en nadie? Él no vino porque decir, Gerardo Díaz algún día iba a sonreír bonito. Gerardo Díaz algún día iba a cantarme. No. Él vino a buscar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Él estaba consciente que nosotros no merecíamos absolutamente nada para que Él fuera a la cruz del Calvario y sufrió la prueba. Eso es una explicación del perdón. Y muchos de nosotros no hemos estado dispuestos a eso. No hemos querido ceder a esa forma del perdón.
creemos y estamos equivocados y creemos que solamente, repito, con decir, está bien, sigo adelante con mi vida, ya no, ¿verdad? Y decimos así, no pasa nada. Claro que pasa, porque esa falta de perdón ha implicado una disminución en nuestra vida de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 16, en la obra de Cristo se manifiesta de esta manera. El verbo hecho carne, dice Juan 1, ese verbo que es Dios, que ya era desde la eternidad, dice, vimos porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, en Cristo tenemos todo el abastecimiento, tenemos una fuente inagotable de bendición gratuita. Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos conscientes de eso y volteamos, y Dios nunca nos pide de ninguna manera, como dije hace un momento, que tú estés analizando lo que la otra persona hizo o deja de hacer. Sino Dios te dice, yo te mando que perdones. Y en el ejemplo que dimos en la ocasión pasada de Mateo 18, cuando viene ese rey que perdonó la deuda a su siervo, y ese siervo no perdona a su consiervo, el rey es avisado y entonces le manda a llamar al siervo perdonado y ven para acá. ¿Qué le dice? Yo tuve misericordia de ti y te perdoné tu deuda. ¿Qué nos está diciendo implícitamente el Señor? ¿Por qué nos manda que perdonemos? ¿Por qué nos dice que podemos perdonar? Porque Él te dice, ¿sabes qué? Tú para perdonar recibes una gracia sobre gracia. Y esa gracia sobre gracia es que tú no veas a la persona que te ofendió. No esperes nada de ellos. Voltea a verme a mí. Examina cuánto yo te he perdonado y en base a esa plataforma moral de lo que yo te he perdonado, yo te puedo ordenar que perdones. La única forma de perdonar realmente es volteando a ver cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Estar en esa conciencia. Si tú sigues buscando una razón para perdonar a alguien, nunca lo vas a perdonar. Porque lo único que estás tratando de hacer es racionalizar la maldad y no vas a encontrar una razón suficiente para la maldad. La única razón suficiente para la maldad es que tenemos nosotros una naturaleza caída y dentro de nosotros tenemos un corazón perverso y maldad y lleno de maldad que Dios está santificando a través de la renovación de nuestro entendimiento. Pero en el momento en que nosotros nos hemos dejado engañar por este mundo de su filosofía barata, de su basura de filosofía, en donde nos hace ver o tratar de ver, no, es que yo soy bueno. Y cuando viene el evangelio, ¿verdad? ¿A cuántas personas se van a perder por esa idea equivocada, diabólica que viene del infierno? Cuando todas esas personas vienes y les presentas un evangelio y te dice, sabes que Dios te quiere a través de Cristo perdonar tus pecados, ¿qué van a decir? Pero es que yo no soy tan malo. Y tiene una autojustificante personal todo el tiempo de su pecado y no tienen una conciencia ni una necesidad de un Salvador. Ese es el problema. La Biblia dice que en nuestro corazón salen los hurtos, las iras, los robos. De ahí emana la maldad. No es el ambiente, como dice alguna línea psicológica. No es la influencia de tus padres cuando tú eras un niño, un bebé. Dios dice, el pecado está en el corazón del hombre. Y la única solución es Jesucristo. El único camino para alcanzar la solución a eso es Cristo Jesús. Entonces, si tú te pones a analizar, bueno, pues es que sí, mira, mi esposo, ¿verdad? Me ha dado de cachetadas, pero bueno, es que a él le dieron el doble de cachetadas en su casa. Es que, mira, tanto sufrió. Y es que, mira, su papá lo colgaba como pollo desangrado, ¿verdad? De las patas. Y sufrió tanto, ¿verdad? Que por eso es malo. Cuando empezamos a justificar las cosas de esa manera, nos vamos a extraviar.
porque estamos menospreciando la obra de Cristo. En Isaías 53 dijo el Señor: el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga nosotros somos curados. Si estamos buscando la razón de la maldad y entonces tratando de intelectualizar el perdón de esa manera, no vamos a llegar nunca verdaderamente a perdonar. Porque el perdón significa: yo recibo el agravio, yo tomo la decisión de terminar esa maldad terrible con el pecado de esa persona que me está afectando. Ya no más afectación, ya no quiero que esa persona sufra. Terminamos ese ciclo de maldad en el momento que yo tomo la decisión de ser como Cristo y ser un imitador de Él, y entonces yo perdono como Él me ha perdonado. Pero hemos vivido cosas tan terribles que nuestra mente también se engaña en decir: es que esto es demasiado grave. Y llegan momentos que nos enfrentamos a situaciones en las que ponemos y decimos: no, es que esto está dificilísimo, esto está bien difícil de perdonar. ¿Qué dijimos que era el perdón? ¿Una opción? ¿Qué es? Un mandamiento. Y en 1 de Juan capítulo 5 versículo 2, el Señor nos da una explicación preciosa en relación a lo que Él nos pide. Dice la primera carta de Juan 5:2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, un hijo de Dios tiene que estar consciente, como ya lo dijimos, que Cristo, que Dios, recibimos esa gracia, ese favor, eso que Dios sabe que necesitamos para perdonar. Y en el versículo 3, fíjate lo que sigue diciendo: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, que alguien me explique: ¿por qué carambas me cuesta tanto perdonar este abuso? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar esto que me hizo, este engaño, esta infidelidad, esta mentira? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? Porque yo tengo la idea, es difícil, no puedo, parece que no puedo hacerlo. Se me hace complicado, es algo gravísimo lo que me hicieron. Y a veces le echamos la culpa a de quien recibimos esto. No, es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Es fácil decirlo desde ese púlpito. Déjame explicarte qué es lo que hace difícil el asunto. Si Dios nos está diciendo que el mandamiento no es gravoso, entonces Él dice verdad. ¿Por qué no se nos hace complicado? Si yo agarro esta tableta con mi mano aquí, mi mano está sana, mi brazo está sano, yo la puedo cargar y mover sin ningún problema. Pero si yo tuviera mis manos quemadas, ¿podría hacer lo mismo? ¿No? Inmediatamente que yo diría: es imposible. El problema es el cargar en sí mismo, no, es mi condición. Cuando yo pienso que un mandamiento de Dios es demasiado difícil, no es el mandamiento en sí mismo el difícil. El problema es cuánto se ha pervertido mi vida, cuánto se ha dañado mi corazón, cuánta basura tengo en mi mente que está impidiendo eso. Entonces, cuando yo digo: yo no puedo perdonar eso, ¿verdad? Hay personas que dicen: no, si tú haces eso, eso sí no te lo perdonaría, Cuando tú tienes una idea en relación con algo de que parece algo difícil perdonar, cuando sabemos que es un mandamiento de Dios, así nos lo has dicho, y yo digo que se me hace difícil eso, el problema no es el mandamiento en sí mismo, el problema está en mí. Y qué bueno que puedas darte cuenta de que no has perdonado algo o que se te hace difícil, porque entonces hay una área de oportunidad mayor en tu corazón, en tu vida. Hay algo que tiene que buscar un arrepentimiento en tu mente para que tú puedas lograr eso. Tú tienes que darte cuenta que en tus manos, ¿verdad?, no tienen la capacidad. Tiene que haber sanidad en mis manos para yo poder hacer algo que Dios me ha pedido que haga, algo que debería de ser algo natural en mi vida. Pero el pecado ha tenido un efecto de corrupción en nuestras vidas. Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. El pecado pervierte nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestros corazones.
todo en nosotros. Dios quiere que nos demos cuenta de eso. Si Dios me lo pidió, yo sé que Dios me ha pedido algo que es posible. Cada mandamiento divino es totalmente posible para sus hijos. ¿Y por qué me lo está pidiendo Dios? Porque cuando yo lo ejecuto y veo que hay una autoridad de Dios para mi vida como su hijo, que puedo lograr obedecer esas cosas, mira, eso me va a empezar a dar una seguridad en Dios de que realmente es alguien real y que Dios, su poder es real en mi vida también. Y ahí vemos el primer beneficio, ¿verdad? Esa acción de Dios sobre nosotros nos identifica como sus hijos y además Dios ha puesto esa autoridad en nosotros para poder lograrlo. El perdón entonces se vuelve un ejercicio de las virtudes divinas. ¿Con qué propósito? Recuperar la imagen perdida. Vamos a regresar ahí a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:9. Los versículos anteriores de los que leímos. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está, ¿verdad? Estamos viciados todavía con la pecaminosidad. Aunque ya somos libres del pecado, todavía tenemos una tendencia al pecado. Y ahí está un viejo hombre, nuestra carne todavía activa. Versículo 9, fíjate, escucha esto: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos creó? Si el hermano que junto a ti está no dijo Dios, dale un codazo en el nombre del Señor. Despierta. ¿Quién nos creó? Dios nos creó. ¿Y cómo nos creó? A su imagen y semejanza. ¿Eso qué significa? Que atributos divinos se nos han pasado a nosotros, como inteligencia, como voluntad, pero no todos los atributos divinos, como alguien ha predicado, unos herejes por ahí han predicado, ¿verdad? Que somos diosesitos, que somos Jehová Junior, que somos dioses, ¿verdad? Multiplicados o duplicados. Cuidado con eso, eso es una herejía. Tenemos una parte de la identidad divina en nosotros, como lo que acabamos de mencionar, pero Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas, nosotros no. Él es omnipresente, Él no está limitado por el espacio, nosotros sí estamos limitados por el espacio. Entonces no somos una duplicación, porque Dios nos llama hijos, ¿verdad? Y no porque las jirafas hagan jirafitos, entonces como Jehová es Dios, entonces hace diosesitos Jehová Juniors. Es una herejía. Somos a la imagen del que nos creó. Él sigue siendo el creador, nosotros criaturas. Tenemos ciertas características que nos identifican con Él. Y cuando Él nos crea ahí en el huerto del Edén, entonces el hombre tiene esas características. ¿Como cuál de ellas? Una que se perdió, ¿cuál fue? La santidad. El hombre peca y pierde la santidad. Y por eso dice aquí, nos empezamos a revestir del nuevo. Es importante que nos vistamos del nuevo. Ahorita vamos a hablar de eso. Con el propósito, ¿cuál? De recuperar esa imagen perdida, de regresar al diseño original. ¿Sabes qué eso significa? Restauración. Restauración es volver al diseño original. Cuando tú tienes problemas matrimoniales, no tienes que nada más ponerte a pensar, a ver, ¿cómo nos arreglamos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tú puedes hacer 20,000 pláticas con tu esposa y tu esposo o tu esposo y tratar de arreglar las cosas, pero si tú no volteas a ver el diseño original, jamás vas a poder tener un matrimonio exitoso y feliz. Porque Dios, que creó todas las cosas, diseñó de la misma manera todo con su sabiduría, su inteligencia, y puso límites y puso formas de poder vivir conforme a eso. Y dice Dios que todo lo creó hermoso en su tiempo. Así es que el matrimonio debería ser algo hermoso. Y si no está siendo hermoso es porque estamos alejados del diseño original. Si no estamos viviendo en la plenitud de la abundancia de la vida que Cristo tuvo a nuestras vidas, es porque no estamos regresando al diseño original de Dios. Y necesitamos una restauración. Nos vamos renovando. ¿Cómo nos vamos renovando? Dice aquí, imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios nos dice, nos da conocimiento para que lo entendamos aquí, baje aquí y se haga aquí. No es nada más para que se quede aquí atorado, que es otro de los problemas que estamos teniendo como iglesia.
Ah, qué bonita predicación. No, si ese texto está chido, no, qué bien, ¿no? Buen chiste, pastor. No, así, sí, no, hombre, tal predicador, no, hombre, tremendo, el Señor me lo usa de una manera. Y salimos siendo los mismos. Hay convicciones de ciertas cosas, nos agradan ciertas cosas, pero no hay cambios. Y Dios por eso dice, este conocimiento pleno es que Dios nos va abasteciendo aquí con la iluminación del Espíritu Santo, no porque seamos muy picuditos, al contrario, la verdad es que somos medios brutillos. Y Él nos ilumina para entender las cosas. El Espíritu Santo baja aquí, forma parte de nosotros, sí crea una convicción para que nosotros lo hagamos. Sed hacedores de mi palabra y no tan solo oidores, olvidadizos, que es lo peor. Dios quiere, ¿verdad? Ese conocimiento pleno, ¿verdad? Es lo que nos va regresando. Vamos conociendo más de Dios, lo vamos viviendo y eso es lo que nos va regresando a la imagen del que nos creó. Vamos recuperando esa naturaleza con la que Dios nos creó, esa naturaleza que ahora llamamos caída. Y el perdón es un ejercicio de esas virtudes divinas en la imagen perdida. Por eso es tan importante que aprendamos a perdonar. Que estamos nosotros en ese proceso de esa restauración de esa naturaleza caída. Y por eso el apóstol utiliza esta analogía tan cotidiana en nuestras vidas. ¿Qué nos dice? Versículo 12 de Colosenses 3: vestíos. ¿Por qué te vestiste así el día de hoy? Es que lo único que tenía planchado. Lo demás estaba sucio. Pero ¿por qué no te pusiste tu mejor tacuche? Tu mejor traje. No, pues ese lo reservo para las pachangas, ¿no? Ese para las bodas. Si fueras una boda, bueno, conozco algunos fodongones, ¿verdad? Pero no irías así en general. Buscarías tu mejor traje. ¿Por qué? Porque tú te vistes conforme a la ocasión. Y eso es a lo que nos está diciendo el apóstol. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos como escogidos. Dios quiere que te entendamos, en principio, que en esta tierra, y cuando nosotros ejercemos el perdón, lo vamos a ver, realmente tenemos que estar conscientes que estamos portando una autoridad. Y es importante que estemos conscientes de lo que verdaderamente somos. Mi hijo así le hace. Le gusta mucho que mi esposa le dé el visto bueno. Yo creo que está tan bonita mi esposa que dice, si mi mamá me da el visto bueno, entonces una mujer bonita me va a decir también que estoy guapo, ¿verdad? Pero le gusta ir, mamá, ¿qué me pongo? ¿Cómo me he visto? Y lo primero que piensas es, ¿a dónde voy a ir? Si soy un escogido, soy un santo, ¿hacia dónde me dirijo? Porque esa conciencia hacia dónde vamos es lo que nos va a llevar a vivir correctamente en esta vida. Las novias, desde un año antes, hacen la dieta de la luna, de la tuna, del sol, del girasol, bueno, hacen todo. ¿Por qué? Porque ya viene la boda. ¿Sabes que nosotros nos estamos dirigiendo hacia una boda del Cordero? Pero a veces no tenemos esa conciencia y seguimos comiendo lo que sea, por no decir tragando. Lo primero, nos comemos lo que nos diga quien nos diga. Si nos vienen y nos dicen una cosa y luego eso dice la Biblia, ves programas de televisión, ¿de qué estás alimentando tu vida? Te estás vistiendo como escogido, estás yendo, preparándote para las bodas del Cordero. Estás consciente de que tú y yo pertenecemos a una iglesia que Dios le llama su novia y que Dios viene por una iglesia sin mancha y arruga. Porque estamos tolerando demasiado a las arrugas y las manchas en nuestras vidas. Estamos creyendo que podemos darnos el lujo de vivir una vida tolerantes del pecado. Y Dios te dice, no, hijito, sé santo como yo soy santo. Y la santidad de Dios es totalmente pureza.
Tenemos que cambiar esa ideología. Escogidos, somos elegidos por Dios, santos de Dios, amados de Dios. ¿Qué esperas que tu hijo haga con todo el amor que tú has derramado por él? ¿Que sea un desobediente o que sea obediente? Que si tú le pides algo que haga, ¿qué esperas que haga? ¿Que él responda con obediencia? ¿Que él responda atendiendo lo que le dices? ¿O que le valga gorro? Porque es lo mismo que Dios de forma natural está esperando en nosotros. Eso significa, sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes somos. Y entonces le dice, no, vamos a ir a la congre o vamos a ir a una reunión, le dice mi esposa a mi hijo. Entonces te puedes poner esto y esto otro. Cuando sabemos a dónde vamos, vamos a saber lo que tenemos que portar. ¿Con qué nos vamos a vestir? Aquí nos los dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces Dios establece y nos provee soberanamente de todo lo que es necesario. Y Dios nos está diciendo, tú como mi hijo, el ejercicio de todo lo que yo he derramado sobre ti, es decir, el ejercicio del perdón, te va a llevar de forma intrínseca a ser como mi hijo Jesucristo. Cuando entendemos ese llamado, entonces vamos a procurar, buscar, vestirnos como Cristo. Y aquí nos dice, ¿de qué nos tenemos que vestir? Número 1 dice, de misericordia. De misericordia. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos aquí? A ver, levante la mano. ¿Quién no quiere ser feliz? Una. ¿Quién no quiere ser feliz? Lo bueno es que despertó la hermana. Te queremos, hermana. Siempre cae uno. Todos queremos ser felices. Nos gusta estar contentos, nos gusta reír, nos gusta disfrutar de la vida, ¿verdad que sí? Mateo capítulo 5 versículo 7, el Señor en ese sermón del monte establece algo que hemos llamado las bienaventuranzas. Y el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos. El Señor nos está diciendo, si tú ejerces misericordia, si tú eres misericordioso, de entrada eres bienaventurado. Es decir, hay felicidad, dicha, porque tú seas misericordioso. Pero además, después de esa dicha y felicidad, por el simple hecho de ser misericordioso, porque la misericordia nos va a llevar a satisfacción, es lo que nos está diciendo, y nos dice por qué son bienaventurados. Ellos alcanzarán misericordia. O sea, yo al ejercer la misericordia voy a ver la bondad de Dios derramada en mi vida. Voy a recordar eso todo el tiempo. Dios ejerció su perdón, yo ejerzo por su misericordia, yo ejerzo misericordia perdonando. Y voy a ver el beneficio de eso. Lo vamos a ver un momento más, los beneficios específicos de eso. Pero yo voy a ver esa bendición. Pero ¿cuál es la primera bendición que yo obtengo de Dios? Es que va a haber una dicha y felicidad. Pero además estoy ahorrando de la misma misericordia, porque yo también soy falible. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Si yo soy misericordioso, Dios me está diciendo, estás sembrando algo, estás ahorrando misericordia para algún momento que la necesites. Y por eso Gálatas 6:1 dice, Señor, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, háganme el favor de mazapanearlo, apedrearlo, correrlo de la iglesia al canijo y que no regrese nunca más. Eso dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre la definimos como alguien que no busca su propia justicia, no se indigna de su propia justicia, debe ser afectado él mismo. ¿Cuántas personas son tan severas cuando alguien se ha equivocado? Y más cuando alguien se ha equivocado con ellos. Y nos paramos en una plataforma no de mansedumbre, sino de altivez, en las que decimos, no, es que tú mereces, tú te equivocaste. ¿Cuántos a veces, como decimos aquí vulgarmente en nuestro país, verdad? Hasta lo que no comemos nos hace daño. Ay, aquel, mira ese,
pastor, mira en el pecado que cayó. Muy probablemente no eres espiritual. Porque si eres espiritual, vas a ser manso y no vas a estar buscando tu propia justicia. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sacos. Una acumulación de misericordia. Cuando nosotros somos misericordiosos y perdonamos, actuamos con mansedumbre. Pero si tú sigues pensando en ti mismo, si tú sigues pensando en ti mismo y no perdonas, si no ejerces misericordia y quieres ejercer tu justicia, ¿por qué cuando alguien nos ha dañado y somos afectados por eso, y a veces estamos con un dolor de eso y dices, ay, eso? Ya vimos, ¿verdad? No trates de racionalizar por qué lo hizo, pero hay ocasiones que tú ves a esa persona que te dañó y la ves feliz, como si no hubiera pasado nada. Más coraje te da. Estoy aquí sufriendo, aquí, ¿verdad? Con esto que lastimó, y ves ese desgraciado ahí, como si no hubiera pasado nada, mendigo. ¿Cómo voy a perdonar a ese? Ni viene y me dice nada, nada más está feliz, la está disfrutando de la vida, va y viene. No voltees a verlo. Está feliz, no está feliz, triste, no, eso no es el asunto. Cuando perdonamos, el perdón ayuda a morir a nosotros mismos, nos ayuda a renunciar a nuestro ego, que eso significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo, porque el quiera de ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Para perdonar tienes que morir a ti mismo, tienes que renunciar a ese derecho que tienes de decir que se dañe, que sufra lo que yo estoy sufriendo, que viva lo que yo viví. ¡Justicia! Mansedumbre, dice el Señor. Benignidad, humildad, mansedumbre. Porque yo también algún día me puedo llegar a equivocar. Y si surge ese error en mí, cuando surge ese error en mí, voy a poder descansar en la grandeza divina. Porque algún día sembré misericordia. Y con la vara que me di, voy a ser medido. Si yo emití misericordia, eso es lo que Dios en su bondad va a dar hacia mí. Regresamos a Colosenses 3:14. Perdón, antes, Mateo 11:28. No es cierto, Apocalipsis, no es cierto, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y tenemos la idea de que yo tengo que ir al Señor, orar al Señor. Mira, tengo esta preocupación, Dios, te agarro mi carga, paz, te la paso, Señor. Ahí está, tú dices que venga a ti, ¿verdad? Te paso mi carga, te encargo mi familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, amén. Pero escucha el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy. ¿Cómo le entrego mi carga al Señor? Otra vez, mansedumbre y humildad. Que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. El insomnio se acaba cuando tú eres como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Estaba ahí en la cruz Cristo. Por eso dice, perdonar como Cristo nos perdonó. Estaba ahí en la cruz Cristo. ¿Y qué dijo? Miren, ustedes han heredado un corazón de maldad de sus padres, y entonces era esa herencia de tu padre maltratador, te hizo ser así de malo, cabezón. ¿Eso dijo? No. Tampoco dijo, desgraciado, infeliz, por eso estoy aquí, por ti. No. Estando ahí,
emitió las palabras de ejemplo para sus discípulos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su peor momento, en el de más sufrimiento, no buscó una excusa. Estos estaban ahí dividiéndose su capa, la tela, estaban jugando ahí dados, ¿verdad? Y él sufriendo en la cruz. Perdónalos. Manso y humilde, sabía lo que venía. La humildad es saber cuál es mi condición, cuál es mi posición, y saber que hay una provisión divina para ejercer ese perdón. No puedo depender de mí. Lo quieres hacer tú solo, la vas a regar otra vez. Tienes que voltear a ver al Señor. Y ahora sí regresamos a Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Perdonar se convierte en la plataforma para vivir en armonía en nuestras relaciones. Ya vimos la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que trajo? Por su sangre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por su obra en la cruz, todos nuestros pecados son perdonados. Y ese perdón que nos justifica en la obra redentora de Cristo, Él es el justo y el que justifica, nosotros obtenemos salvación. El perdón trae salvación. El verdadero perdón es la luz en sus hijos para traer salvación a otros. Porque estamos mostrando esa gracia de Dios en el momento que perdonamos verdaderamente. Y esa es la luz, esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en un mundo de tinieblas, que cuando bien les va soportan la maldad, soportan el agravio, pero realmente no llegan a un perdón, no están dispuestos a pagar. Hay un análisis que hizo un hombre, ¿verdad?, que se llama El Girasol Amarillo. Es un libro, un hombre que estuvo en el Holocausto. Y ese hombre hizo un análisis de cómo perdonar a un soldado nazi. Y sabes que de todas las religiones que les pidió que mandaran sus cartas, sus opiniones en relación al perdón, sabes que los únicos que realmente pudieron hablar acerca de un perdón genuino, de perdonar, y la mayoría de religiones dijeron que ese tipo de pecados no se podía perdonar. Los únicos que dijeron fue eso, que sí era posible, fueron los cristianos. Porque el verdadero perdón está plasmado en el ejemplo, en la vida de Cristo. Y cuando nosotros reflejamos eso aquí en la tierra, entonces cosas grandes van a pasar. Hay personas por las cuales estás orando por su salvación, pero no han visto lo que el perdón es en tu vida. La liberación que surge de toda esa amargura, de toda esa forma de vida, y experimentar el gozo y la paz que es el fruto del Espíritu, en esa misericordia reflejada cuando tú perdonas a otros y tú puedes verlos sin ningún tipo de rencor, sin ningún estorbo. Eso es lo que impacta el corazón de muchas personas. Claro que hay beneficios y bendiciones en el perdón que Dios nos muestra que tenemos que ejercer en esta tierra. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Está bien que hablemos, está bien que busquemos reconciliar, pero si tú no perdonas, no estás capacitado para la reconciliación. Lo vimos también la ocasión pasada. ¿Qué va a pasar si tú no has perdonado algo? Mira, tú vas a tener una muy buena intención, vas a decir, bueno, vas a tratar de arreglar, pero van a tocar ese punto en el que te va a herir nuevamente, ese detalle en el cual eres hipersensible porque no has sido sanado. Y entonces, ¿qué vas a terminar? Esa amargura va a brotar con un enojo, vas a terminar gritando, ofendiendo, lastimando, y no se arregla nada. Tú tienes que tomar una decisión respecto al pecado de la persona que te ofendió. Recibiste una infidelidad y piensas que tú no puedes perdonar a esa persona porque perdonar a esa persona significaría volver a vivir ese dolor. Dios te dice, no te equivoques, eso no es perdonar. Dios te manda que perdones,
Y ya que tú tienes sanado tu corazón perdonando, entonces tú ya puedes decidir, tomar la decisión si hay una reconciliación o no hay reconciliación con esa persona. Porque si esa persona no se ha arrepentido, si el adúltero sigue en su adulterio, Dios no te lleva a que tú continúes participando de ese pecado. Hasta los chancros te va a contagiar si sigues ahí. ¿Y tienes relaciones sexuales con un adúltero? No. Y ahí tiene que haber una separación, tiene que haber una acción en relación al pecado. No puede ser Dios mismo. ¿Qué pasa cuando Dios al pueblo de Israel, baja a Moisés con las tablas y el pueblo de Israel se desvía su corazón y hacen un becerro de oro y lo están adorando? Baja Moisés y ¿qué les dice? A ver, hay un juicio de Dios sobre ellos, hay una acción de Dios, pero una de las cosas que le dice, ¿sabes qué? Agarra el tabernáculo y sácalo de en medio del pueblo. Porque era importante para Dios que supiera el pueblo, y es importante para nosotros que sepamos que Dios no te pide que estés participando. Le dice Pablo a Timoteo, no participes de pecados ajenos. Dios no te va a llevar a una condición así. El avisado ve el mal y se aparta. Pero tú no vas a poder tomar una decisión correcta si sigues ahí con ese rencor. Vas a estar cegado, no vas a poder tomar una decisión. Vas a querer venganza, vas a querer sangre. No nos equivoquemos. El perdón nos capacita para una posible reconciliación cuando a su vez hay arrepentimiento. En el arrepentimiento sí se requiere un arrepentimiento, no para perdonar. No podremos arreglar nada si no perdonamos de antemano. Y por último, Génesis capítulo 45, versículo 3. Llegamos a esta parte en la vida de un hombre, un patriarca, hijo de Jacob, después nombrado por Dios Israel, de donde viene el nombre de esta nación escogida por Dios. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Estos hermanos que lo habían vendido porque tenían envidia de él, porque era el consentido de su papá, además era elegido de Dios con un propósito específico. Dios le había dado sueños. El José, bueno, pues tenía su problemita, ¿verdad? Era medio lengua larga. Nadie le dijo que le fuera a contar los sueños, pero bueno, cumplió el propósito de Dios. Sus hermanos lo venden. Él es trabajador, obediente a Dios. Va a una casa donde una mujer, la lagartona de la mujer de Potifar, se lo quiere comer vivo, y de premio termina en la cárcel. Sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Pero los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios, Él los exaltará cuando fuere el tiempo. José no guarda nada en su corazón, y eso es evidente aquí en el capítulo 45, versículo 3. Dios lo pone, lo levanta y lo pone como el vicepresidente, el segundo de a bordo. No se movía absolutamente nada en la nación más poderosa de ese tiempo, que era Egipto, sin que José no lo determinara. Y entonces hay hambre en la tierra. Sus hermanos vienen a pedir comida que había sido guardada de parte de Dios en bendición a este pueblo. Y vienen sus hermanos y él los tiene en la mano. El hombre más poderoso del mundo podía hacer lo que se le antojara con sus hermanos. Y entonces le dice, ve a sus hermanos y le dice, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Gracias a que un hombre obediente a Dios toma la decisión de no guardar rencor, sino perdonar, Dios lo usa para preservar la promesa de Dios hecha en Abraham, y que una nación escogida por Dios llamada Israel, de donde viene el Mesías del mundo, pudiera ser una realidad para preservación de vida. Una de las preguntas que seguramente te estás haciendo, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió que me engañaran? ¿Por qué permitió que me abusaran? ¿Por qué permitió este dolor?
Porque Dios, que es soberano, lo sabía. Él es omnisciente, sabía que iba a pasar esto. Él pudo evitarlo porque es el Todopoderoso. ¿Por qué lo permitió? Aquí está la respuesta en la vida de un hombre en la Biblia, José, para preservación de vida. Si tú perdonas, eso va a ser la herramienta de Dios para preservar la vida de muchas personas alrededor de ti, porque ese es el testimonio más poderoso de un hijo de Dios. Cada mandamiento de Dios cumplido en nuestras vidas traerá mucha bendición a la vida de sus hijos y a la vida de los cercanos, porque tenemos un Padre hermoso, un Padre perdonador y un Padre maravillosamente generoso. Obedezcámosle a Él. Dios, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, tus mandamientos, y sabemos que tus mandamientos van a traer algo bueno para nuestras vidas. Tú nos los has explicado aquí y estamos convencidos de eso, y te agradecemos por eso y queremos vivir, Señor, en eso. Permite, Señor, que nosotros podamos no tan solo ser oidores, sino hacedores. Que la experiencia del perdón en nuestras vidas sea una realidad que impacte la vida de muchos otros. Te honramos y te bendecimos y te damos las gracias. Y si tú en esta tarde no has hecho la decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahí en tu lugar, si ahí has comprendido cuánto Dios te ama y por eso envió a su Hijo Jesucristo, dile estas palabras. Él está ahí escuchándote. Dile: Señor y Dios, gracias por amarme, porque me has traído hasta este momento para entender que ese amor se demostró en que, siendo yo pecador, Cristo vino a morir en mi lugar. Él pagó lo que yo debía. Yo por mi pecado debería de haber muerto, estar separado por toda la eternidad. Pero tú en este día me reconcilias contigo, porque creo que tú, Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias y confieso que ahora creo en ti. Creo que resucitaste entre los muertos para vencer lo que era mi maldición. Venciste a la consecuencia de mi pecado, que era la muerte. Y ahora yo quiero vivir para agradarte, para, así como tú me has perdonado, yo también perdonar y ser una luz en este mundo lleno de oscuridad.